Hola, un nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia económica, ecológica y social faculta a los trabajadores para que puedan hacer retiros parciales de lo que tienen ahorrado en su respectivo fondo de cesantías. En este video te voy a explicar en qué consiste esa posibilidad, qué requisitos debes cumplir y cuál es el trámite que debes adelantar. También te voy a explicar al final cómo puedes acceder a una consulta jurídica totalmente gratuita con nosotros. Mi nombre es Óscar Alarcón, soy abogado especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social, magíster de la Universidad Externado de Colombia en Justicia y Tutela de los Derechos, con énfasis en Derecho del Trabajo, y soy consultor y abogado litigante desde hace más de 12 años. Cada semana publico un video relacionado con Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Qué día? Pues por ahora no lo sabemos exactamente y por eso te invitamos a que te suscribas, a que le des clic a la campana para que YouTube te avise cada vez que hagamos una nueva publicación. Si eres un empleador o si eres un trabajador, este canal es para ti, o si eres sencillamente cualquier ciudadano que desea conocer semana a semana algo más sobre sus derechos. Hoy vamos a hablar sobre el retiro de las cesantías, el retiro parcial de dinero de cesantías que pueden hacer los trabajadores y las trabajadoras en época de COVID-19. Primero que todo, debemos recordar que la normatividad laboral permite, digamos, bajo determinadas causales, que se haga el retiro del dinero que tienes en tu fondo de cesantías. La primera y la más natural es cuando ya terminas tu relación laboral, cuando no tienes contrato de trabajo vigente, pues puedes acercarte al fondo y retirar la totalidad de las cesantías. Ahora bien, mientras subsista el vínculo laboral, está restringida esa posibilidad y únicamente puedes retirar recursos de tu fondo de cesantías si las necesitas para vivienda o para educación, tuya o de tu núcleo familiar. Eso está pues detallado en la ley. Esas causales siguen vigentes, ¿correcto? Cuando termina el contrato o si está vigente el contrato, para educación o para vivienda se pueden hacer retiros parciales. Entonces, ¿cuál es la nueva causal que se introduce para hacer retiros parciales si el contrato laboral sigue vigente? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Pues mira, el nuevo decreto legislativo 488 de 2020 establece que aquellos trabajadores o trabajadoras que hayan visto menguados, que hayan reducido sus ingresos producto de la emergencia generada por el COVID, pueden retirar de su fondo de cesantías dinero por un valor equivalente a esa disminución que hayan tenido de sus ingresos. Ejemplo, si un trabajador ganaba 1.000.000 de pesos y ahora únicamente está recibiendo 900.000 pesos, entonces puede acercarse al fondo de cesantías y mensualmente retirar esos 100.000 pesos adicionales. Es decir, no es para retirar lo que tengas completo en el fondo de cesantías, sino únicamente para mantener constante el valor adquisitivo que traías antes de la emergencia del COVID-19. Esta posibilidad, por ejemplo, se está usando mucho en aquellos casos de los trabajadores a los cuales les suspendieron los contratos de trabajo, aquellos que solicitaron licencias no remuneradas o incluso aquellos que pactaron con el empleador una reducción de la jornada de trabajo o una reducción de salario en virtud de todo lo generado, toda la emergencia del COVID-19. Bueno, es muy importante señalar que esta facultad solamente la pueden ejercer aquellas personas que están en los fondos de cesantías privados, es decir, aquellas personas que están en Porvenir, en Protección, en Colfondos o en Scandia. Estamos hablando de fondos de cesantías para que no se confundan con pensiones, ¿no? Estamos hablando del fondo de cesantías que por ley es el trabajador quien lo elige. Entonces aquellos que estén en alguno de estos 4 fondos, que son los únicos que existen en Colombia, privados, son los que tienen esta facultad. Es decir, aquellas personas que escogieron el fondo público, que es el Fondo Nacional del Ahorro, que también administra cesantías, no tienen este derecho, esta facultad a la cual estamos haciendo referencia en este video. Y eso llama la atención, pareciera que el gobierno de una manera indirecta termina promoviendo a las personas a que lleven y elijan llevar sus cesantías a los fondos privados y no al fondo público.
Debería ser al contrario, ¿no? Pero bueno, eso es lo que establece hoy la normatividad y eso fue lo que determinó el gobierno nacional. Ahora, ¿hasta cuándo puedes hacer eso? ¿Hasta cuándo estás facultado para hacer esos retiros parciales de tu fondo de cesantías? Eso lo puedes hacer sencillamente hasta que te gastes el dinero que tienes allí ahorrado. Te recuerdo que las cesantías son esa suma de dinero que el empleador en el mes de febrero cada año debe consignar a ese fondo de cesantías. Es decir, es dinero tuyo. Con este decreto el gobierno no te está dando ningún subsidio, no te está generando un nuevo ingreso adicional, sino que únicamente está abriendo una ventana para que tu producto, digamos, de la crisis puedas acceder a ese dinero que ya es tuyo, que ya te pertenece. Entonces, únicamente puedes hacer esos retiros parciales mes a mes por el valor sobre el cual se haya reducido tu ingreso y puedes hacerlo hasta cuando se te acabe el dinero que tengas ahorrado en ese fondo de cesantías. ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo solicitas ese dinero? Muy simple. Lo único que debes hacer es a través de la página web de cada uno de estos 4 fondos privados de pensiones, llenar un formulario y anexar una certificación que te debe dar tu empleador en la cual conste claramente a cuánto asciende la disminución de tus ingresos, de tu salario, ¿sí? Entonces deben indicarte cuál era tu ingreso al 1 de marzo de 2020 y en cuánto se ha reducido, por ejemplo, para el mes de marzo y así sucesivamente por los siguientes meses mientras dure la situación de emergencia económica, ecológica y social. Yo aquí te estoy dejando unos datos que son datos que encontré en internet. Ahí están todos los teléfonos de los respectivos fondos para que te puedas comunicar con ellos y asimismo te dejo los enlaces de las páginas oficiales a donde puedes acceder. Allí ya están los formularios, los llenas, los descargas y debes anexar, te recuerdo, la carta que te da tu empleador donde se certifica esa disminución del salario. Bueno, si de pronto no recuerdas en qué fondo de cesantías estás, a qué fondo de cesantías te afiliaste, pues muy sencillo, en Google puedes buscar Registro Único de Afiliados o pones RUAF, allí entras a una página del gobierno, no es tan intuitiva, pero bueno, tendrás que cacharrear un poco o yo te voy a dejar el enlace directo para que llegues a la parte donde te solicitan tu número de cédula y la fecha de expedición y allí te van a indicar en qué EPS estás afiliado, en qué fondo de pensiones y en qué fondo de cesantías. Entonces allí ya tienes el dato exacto de qué fondo de cesantías tiene tus recursos. Bueno, para acceder a las consultas jurídicas gratuitas, lo único que tienes que hacer es llenar un formulario que te dejo aquí abajo el link y desde allí entonces tú nos haces tu consulta y nosotros nos pondremos en contacto contigo para responderte. Esa consulta es totalmente gratuita y no tiene ningún otro objetivo al de poder orientarte y poder darte algún grado pues, de certeza en medio de tanta incertidumbre jurídica, sobre todo en esos temas de derecho del trabajo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, te invito a que sigas viendo nuestros videos y a que conozcas los videos que ya publicamos, entre ellos el relacionado con el subsidio de desempleo y con el despido en época de COVID. Chao.